Muy buenas tardes, les saluda Gerardo Ledesma de crprensa.com. Hoy nos han solicitado un espacio precisamente para hablar sobre un evento que va a ocurrir la tarde de este miércoles con respecto a una protesta pacífica contra la ley trans. Por acá nos acompaña Giselle, que es parte del grupo Pro Verdad Costa Rica, así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí esperando al día de mañana para dar nuestra opinión con respecto al proyecto de ley 23809. Muchísimas gracias, Giselle. Una de las cosas que ustedes vienen hablando es con los niños no, ¿verdad? Y principalmente, según lo que me habías comentado, la seguridad de nuestros niños es lo que más preocupa al grupo Pro Verdad Costa Rica. Tal vez me gustaría presentar a lo que pretenden hacer mañana. Sí, bueno, nosotros empezamos como un grupo de mujeres que hacemos volantes y vamos a visitar parques en diferentes cantones. Luego se nos han unido otras personas de diferentes profesiones que están muy preocupados con esto de la ley y decidimos ir mañana, entregar volantes para que el pueblo se informe, porque a veces el pueblo no sabe ni lo que está pasando, ni qué proyectos de ley se están presentando a la asamblea, qué es lo que está haciendo el gobierno, simplemente vive en la comodidad de su casa y tiene que saber lo que está pasando y tiene que dar su opinión, dice si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se presenta. El problema es que este proyecto de ley le da libertad a los niños menores de 12 años, bueno, menores de edad, adolescentes y niños, para que ellos puedan transformar su cuerpo. Que si ellos se sienten que es de un género diferente al que nacieron naturalmente, que lo pueden cambiar sin el consentimiento de los padres y más bien les van a dar acompañamiento con el PANI. Entonces nosotros consideramos que los niños en esas etapas en realidad no saben todavía lo que realmente quieren. Si un adulto ya desea hacerse un cambio, ya es un adulto y tiene todo su derecho a hacerse lo que quiera, pero todavía los niños necesitan guías de un tutor, del papá, de la mamá, o sea, ellos todavía son muy cambiantes y uno se pone a pensar cuando yo a los 11 años vino mi primera menstruación, la frustración que yo sentí de saber que yo todavía me creía una niña y ya yo tenía que lidiar con algo tan tedioso mes a mes. O sea, si tal vez alguien hubiera llegado y me hubiera dicho, o sea, deje de menstruar y le pueden hacer una operacioncita aquí, no sé cuánto, y uno con el deseo de no tener la menstruación, tal vez se lo hubiera hecho. O sea, porque todavía uno está en proceso de madurez, uno está en proceso de un cambio, de aceptación a los nuevos cambios que se vienen de pasar de ser niño a ser adolescente. Cuando a los hombres les cambia la voz, también a veces se frustran, que hablan feo y parecen gallillos, le dice uno. O sea, y tal vez eso hace que las chiquillas no se les arrimen, entonces se sienten poco atractivos al sexo opuesto, entonces los hacen creer que es que ellos nacieron en un cuerpo equivocado, o sea, es que tiene que haber un acompañamiento de los padres y de profesionales en áreas como la psicología, o sea, no se pueden dejar solos. Y ya hemos visto, digamos, en algunos videos donde hay personas que llegan a los 21 años y se arrepienten de haberse realizado un cambio en el cuerpo que es irreversible, que los deja estériles y ellos, bueno, se frustran y hasta los lleva al suicidio. Esos, yo le digo a los padres, investiguen sobre lo que está pasando, entren a los canales, ahora existe el internet, la comunicación está a la vuelta de la esquina, todos tenemos acceso a un teléfono, aunque sea un ratito. ¿Qué está pasando? ¿Será cierto? Yo vi a una actriz decir, creo que es Megan Fox, que ella adoptó un chiquito y que el chiquito a los 3 años le dijo que era chiquita, a los 3 años. O sea, un chiquito a los 3 años no sabe nada de eso. Por favor, entonces la mamá, la actriz esta, lo convirtió en el sexo opuesto. O sea,
qué terrible lo que está sucediendo, qué aberración tan grande. Nosotros somos lo que somos por derecho divino, no somos una ideología, somos realmente naturales, somos a imagen y semejanza de Dios, somos grandes y hay que guiar a los niños y a los adolescentes, no hay que dejarlos solos. Indistintamente de las creencias que pueda tener una persona, porque bueno, nuestro país está formado por una diversidad de pensamiento y de diversidad de culturas. Ya nos hemos vuelto multicultural, pero hay algo muy importante dentro de la existencia que tenemos como sociedad. También tenemos las amenazas de los depredadores, de los corruptos, la amenaza ¿cómo es que se llama?, de los estafadores. Y cuando son los mismos diputados quienes nos ponen en una posición de vulnerabilidad, pues tenemos que preguntarnos y cuestionar por qué se está censurando e incluso se llega a generar otros proyectos de ley como la objeción de conciencia o, por ejemplo, lenguaje de odio para poder censurar la voz de quienes no piensan igual que una minoría. Dentro de este punto, a mí me gustaría también escuchar las palabras de Esmeralda, que nos acompaña por acá. Esmeralda, ¿estás por acá? Vamos a ver. Esmeralda, ¿me escuchas? Sí, sí, sí le escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, claro. Tal vez si usted quiere agregar un poquito también, Esmeralda, a lo que estábamos conversando con doña Giselle. Sí, bueno, en relación al tema de cómo se está dando esta tendencia, ¿verdad? De llegar a influir en los niños, ¿verdad? Y en los jóvenes, hacerse el cambio de identidad y lo que corresponde a, pues, estas tendencias, ¿verdad? Para no decir modas, aunque el término, pues, más conocido es el término de las modas. Realmente esto es una corriente que viene no propiamente de nuestro país, porque yo creo que en Costa Rica los valores y los principios, la ética, ¿verdad?, está bien arraigado en nuestra cultura. Gracias a Dios, y menciono el nombre de Dios porque realmente, gracias a Dios, el Ser Supremo, Costa Rica es un país, es una nación cuyo valor radica en tener ese respeto por uno mismo, por el prójimo, por el entorno, por la naturaleza, y realmente nos sentimos bien cuando nuestro país camina sobre los valores, sobre la ética, sobre los principios. Pero estas corrientes, que son corrientes externas a nuestro país, vienen a hacerle daño a nuestro país porque son impuestas desde afuera, son órdenes dadas desde las Naciones Unidas. ¿Por qué negar la entidad que viene a imponer esta ola de tendencias, ¿verdad? Ellos financian estas tendencias, vienen a maltratar el intelecto de las personas, la inteligencia de las personas, vienen a atropellar la razón de ser, el sentido común. Lo estamos permitiendo desde nuestros poderes políticos, ¿verdad? Es ahí donde viene a calar en nuestra sociedad. La niñez está siendo afectada en su educación, está siendo mal guiada por esas imposiciones, porque son directrices que nos imponen desde estas tendencias globalistas, ¿verdad? Son tendencias de organismos internacionales que simplemente vienen a llevarse nuestra riqueza de una o de otra manera, incluyendo en nuestras niñez, en nuestra adolescencia, porque esos son los pilares del futuro. Entonces, tenemos que ver también que es una intención, con qué intención vienen estas entidades, ¿verdad?, detrás de toda esta propaganda para llevar y entonces llegar. Ajá, JP Morgan, se ha hablado sobre el tema de JP Morgan, sobre una isla donde se ha traficado incluso menores de edad para fines sexuales. Hoy estamos viendo precisamente que una mexicana, una periodista mexicana, también destapó una red que se manejaba en México donde se llevaban a políticos incluso para que tuvieran relaciones sexuales con estos menores. Hoy me preocupa mucho de que también la desaparición de menores tenga que ver con alguno de los políticos y funcionarios públicos que tenemos en el país. A mí me preocupa cuando se impulsa al nivel nacional el acercamiento entre adultos con niños vulnerables.
quiénes están financiando esto, y por qué las autoridades, porque normalmente si yo estoy promoviendo algo que se conoce como un delito en el país, como lo es la pedofilia, ¿por qué las autoridades no han investigado de dónde se está financiando esto, que incluso vemos hasta las banderas del MAP en las mismas universidades? ¿Ustedes han preguntado a algunas universidades o han preguntado a algunos diputados de la República? No, nosotros no hemos preguntado, pero sí hemos visto esas banderas de la pedofilia y de los movimientos LGTB izadas, inclusive en el Liceo Vargas Calvo y en algunas municipalidades. Ok, se nos acaba de desconectar doña Giselle, ahí ya está. Nosotros realizamos, ¿verdad? Porque somos 20, de las cuales unas se dedican a volantear, otras se dedican a financiarnos, porque nosotros nos financiamos con el 5-5 que nos da cada una. Entonces, o sea, cubrir todo el país, casi que ni siquiera el cantón de uno abarca, ¿verdad? Pero sí hemos visto estas banderas y sabemos que ahí está metida la bandera de la pedofilia. Y ahí los papás lo que hacemos es denunciar en Facebook y en otras redes sociales, pero hay papás que nos atacan, hay jóvenes que nos atacan. Sí sospechamos de quiénes financian, pero como no tenemos las pruebas contundentes, mejor no las decimos, ¿verdad? Pero uno sabe quién anda detrás de todo esto, ¿verdad? Nos preocupa mucho que nos están robando el país en todo sentido, como dice Esmeralda, porque no solo nuestra juventud y niñez, sino nuestros recursos naturales, parte del patrimonio nacional se los están dando. Nos preocupa mucho que vengan a hacer laboratorios aquí con nuestra gente. O sea, es preocupante y más preocupante es ver al pueblo dormido, el pueblo que no apoya, el pueblo que nos considera que nosotras somos extrañas, cuando estamos viendo una Costa Rica que la estamos dejando perder. Parte de lo que estamos viendo hoy día y que a mí me preocupa muchísimo es el hecho de la lucha social en redes sociales. Parece que la mayoría de las personas no han entendido de que las redes sociales tienen normas de comunidad y censuran muchos de estos temas. Me preocupa mucho porque precisamente están llevando a la ciudadanía a un terreno en el cual no pueden competir en igualdad de condiciones. Aquí en estas plataformas en las que estamos transmitiendo hoy, sin embargo, este video lo descargamos para nuestras propias plataformas. Principalmente existe una gran comunidad de troles, de gente pagada para manipular la opinión pública. Entonces, incluso reportar temas que van contrarios a los principios de la ética y la moral es bastante complicado en esta red porque ni siquiera están acá. Al menos a mí me preocupa que incluso diputados y presidentes sin conocimiento alguno sobre cómo funcionan los algoritmos, siguen impulsando y llevando a la gente a un terreno que los vuelve vulnerables a la desinformación. ¿Consideran ustedes que esto es un impulso de algún grupo que definitivamente quiere secuestrar nuestra democracia como lo ha hecho con Venezuela o Nicaragua o Cuba u otros países de América Latina? Bueno, en esto, si se realizan las investigaciones pertinentes, ¿verdad?, que abundan en la buena infoeducación y en las buenas páginas, ¿verdad?, de investigaciones, artículos científicos, podemos llegar a determinar, ¿verdad?, y podemos llegar a considerar que hay dinero de por medio, ¿verdad?, de organismos internacionales no gubernamentales, ¿verdad?, que vienen a querer hacer esas alianzas de financiamiento, ¿verdad?, que no son de el mismo pueblo, que no son los impuestos pagados por el pueblo, sino que vienen con organismos, por decirlo así, el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, que se introducen en nuestro país, ¿verdad?, y por qué no en otros países, para venir a
hacer esa mezcla de fondos financieros, ¿verdad? Porque ellos lo que andan buscando es retorno, rentabilidad, ¿verdad? Y todo el crecimiento de sus dineros, ¿verdad? Pero ¿a costas de qué? A costas de venir a atropellar la soberanía de los países, sin pedir permiso al pueblo, sin pedir consulta primero. Ellos vienen usurpando, ¿verdad? Vienen maquillándose, ¿verdad? Para venir a hacer ciertas obras sociales, ¿verdad? Que al fin y al cabo tienen otras intenciones, otras tendencias, ¿verdad? Hacia torcer los principios y los valores. Y ahí se van mezclando con los movimientos de política, ¿verdad? No voy a decir que es política pública, porque eso no corresponde a la política pública. De hecho, la política pública tiene que estar en torno a otros enfoques, no al enfoque en que están dando estos entes internacionales, ¿verdad? Que es un enfoque antisocial. Vienen a provocar odio dentro del mismo pueblo, son los promotores de esas tendencias. Entonces, a ellos no les importa con solo llevarse sus réditos de utilidades financieras, con tal de llevarse la cajita o las joyas de la abuela, como decimos los costarricenses, ¿verdad? Ellos imponen lo que ellos quieren que se hagan en el país, ¿verdad? Y ahí parte de esos que andan en la política, ¿verdad? O en la politiquería, le llamo yo, haciendo esas campañas, ¿verdad? Tomando la mampara de las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? De los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todos aquellos que pasan sus necesidades, maquillándola con una doble intención, ¿verdad? Entonces sí hay evidencia de cuál es el propósito final de estas entidades internacionales, que lo que vienen es hacerle daño a nuestro país. Y Costa Rica es un país enriquecido en todo, ¿verdad? En sus recursos naturales, como lo dijo Giselle, ¿verdad? Y todos lo sabemos que nuestro país es un país lleno de valores, de riqueza, es un tesoro de Dios. Y a eso vienen, ¿verdad? A llevarse lo que tenemos, y ya están llevándose también a los niños, ¿verdad? No solo de una forma física, sino de una forma intelectual, y no lo podemos permitir. ¿Qué esperamos para este miércoles 5 de julio por parte de el Grupo Pro Verdad Costa Rica? Yo espero que muchos padres de familia, así como profesores, médicos, de todas las profesiones nos apoyen. Me preocupa mucho el silencio de los maestros, y de los padres, por supuesto, que revisen esos textos que están viendo en clases. No he tenido chance de revisar el de educación cívica, que dice que viene muy alineado a este trans. Entonces, por favor, profesores, levántense por sus alumnos, padres de familia. Nosotros vamos a presentar una carta de protesta. Vamos a tratar de entrar a las 3 de la tarde y llevar unas pancartas para que nos escuchen. Nosotros tenemos que decir nuestra opinión y defender a los niños. Correcto. Sí, bueno, nosotros alzamos la voz, ¿verdad? Alzamos la voz contra aquellos que quieren venir a hacerle daño al país, contra aquellos que quieren venir a hacerle daño a los niños, contra aquellos que quieren que los jóvenes, los niños se suiciden. Alzamos la voz contra esa violencia, porque realmente no podemos permitirlo. Costa Rica es un país de derecho y de libertad, de la sana convivencia. No podemos permitir que vengan a querer hacer con nuestro país lo que ellos quieren hacer, que es destruirlo. Entonces, es decirle a aquellos padres de familia, a aquellos jóvenes, a aquellos niños, que nosotros estamos para defender su razón de ser, su razón de existencia, que son muy importantes para la patria, que esos no son los caminos por los cuales Costa Rica tiene que ir. Esos caminos están llenos de alevosía, llenos de maldad. Esos caminos vienen a entorpecer nuestra verdadera razón de ser como país. Entonces, por medio de esta marcha queremos motivar a los costarricenses para que vengan a pronunciarse contra esa violencia que está destruyendo muchas familias hoy por hoy, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
tantos jóvenes que se suicidan porque perdieron su identidad, o tantos jóvenes que están cayendo en esas tendencias perversas, ¿verdad? Por seguir una moda con tal de agradar a sus amistades o al marketing, ¿verdad? Que vienen a imponerse en sus mentecitas, ¿verdad? A través de la televisión o a través de las redes sociales o a través de algún medio, ¿verdad? De comunicación, que en vez de informar, en vez de educar a los jóvenes, a los niños, vienen a torcer su razón de ser, y como personas vulnerables ante este entorno tan contaminado y tan torcido, ellos pierden el rumbo de sus vidas, porque no hay quien alce la voz por ellos, porque no hay quien les ayude, les guíe a saber que tienen un valor en esta vida, una razón de ser, una utilidad de desarrollo, de avance, de calidad. Y por eso queremos nosotros pronunciarnos contra esta ola de violencia, y cómo es posible que los padres de la patria, que dicen ser, ¿verdad?, los diputados de la Asamblea Legislativa, aquellos que vienen en contra del pueblo de Costa Rica, que dicen ser defensores de la patria, vienen a meter esas tendencias tan depresivas para la sociedad de Costa Rica. Eso no se puede permitir. El pueblo de Costa Rica le paga impuestos al Estado, a la administración pública, para que vengan a desarrollar bienestar, no para que vengan a destruir la patria. Por eso alzamos la voz de esas personitas, de niños, de jóvenes y de todos aquellos que nos vemos violentados contra estas tendencias que no corresponden a nuestro país para el bienestar de nuestro futuro y de nuestras sociedades. Así es. Yo quiero hacer un llamado precisamente a los empresarios del país, y precisamente porque es cierto, necesitamos una participación ciudadana en el cual incluya a los jóvenes y a los políticos jóvenes, pero ha sido la experiencia la que normalmente ha mantenido una paz social y una democracia centroamericana o costarricense, perdón, que ha sido envidiada por parte de Centroamérica y muchos países del mundo. Hoy estamos perdiendo esto porque simplemente estamos entregando las manos a personas que no cuentan con la experiencia, ni la madurez, ni la ética para poder llevar el país por buen camino. Es momento de arrebatarle de las manos lo que se le ha entregado a personas que no les ha costado nada. Si usted es empresario, hoy le hago un llamado para que usted vaya, revise la ética que se está aplicando en su empresa y realmente investigue, porque muchas de las cosas que estamos teniendo en este momento es que no existe un factor de valor, de riesgo de lo que está pasando. Hoy día vemos como muchas de las empresas sin ética prefieren invertir, por ejemplo, en las redes sociales, y vemos como muchos medios van cerrando. Pero ¿cuál es la consecuencia que ha llevado esto en otros países de América Latina? Ha sido la pérdida de la propiedad privada, y es parte de lo que hoy se promueve en Costa Rica, la eliminación de la propiedad privada, pero también la eliminación de la patria potestad de nuestros menores. Por eso es que tenemos que entender que se les está pasando la mano a aquellos que se les dio la dirección, incluidos los padres de la patria. Costa Rica necesita analizar, de acuerdo a nuestra constitución política, el comportamiento de los funcionarios públicos, pero también tenemos que llevarle consecuencias a esos funcionarios públicos que son corruptos, pero también aquellos que no están cumpliendo con su labor, como lo es las autoridades del Poder Judicial. Los costarricenses necesitamos reunirnos, reorganizarnos, cumplir con aquel derecho de autodeterminación de los pueblos y llevar consecuencias a aquellos funcionarios públicos que están cometiendo los delitos de lesa patria y de traición a la patria, ante el silencio de los contrapesos que deberíamos de tener. Nuestra democracia está en peligro, y por eso yo también, como medio de comunicación, hoy voy a ser imparcial por primera vez y hago un llamado a participar a los costarricenses el día de mañana a la 1:00 p.m. frente a la Asamblea Legislativa, porque si usted como adulto no se involucra en el destino del país, el día de mañana sus hijos van a sufrir lo que sufren hoy los hijos de los venezolanos que callaron cuando pudieron hacerlo. Hoy jóvenes que han nacido dentro de una dictadura como la venezolana, hoy están en las calles del sur de nuestro país. En todo nuestro país hay venezolanos, y precisamente porque no actuaron cuando tenían que hacerlo. Esos jóvenes hoy son adultos y estamos permitiendo que se adoctrinen a nuestros menores, que van a ser los ciudadanos de este país en el mañana. Muchos de ellos con destinos que
espero no sea la de la mayoría, pero hambre, pérdida de la propiedad privada, trabajo sexualizado para poder mantenerse, y precisamente la acción de este grupo creo que tenemos que respaldarlo los costarricenses. Muchísimas gracias a ambas. Espero también a los costarricenses que sepan que crprensa.com viene a ser ese equilibrio del silencio que se le ha dado al pueblo costarricense, y que a las organizaciones de la sociedad civil, a través del 63345121, ustedes pueden también levantar la voz, porque precisamente es lo que deberían de hacer todos los medios de comunicación, pero bajo el ejercicio de libertad de prensa y que existen algunos periodistas de chequera, aquí eso no funciona. Aquí, si bien es cierto, contamos con menos de recursos, sí tenemos la ética para llamar a los costarricenses no como antivacunas o como terroristas, sino a los que se silencian, a los corruptos, a los políticos sí podemos llamarlos corruptos, porque esa es precisamente la labor que están haciendo. Están corrompiendo nuestro país, están saqueando nuestras riquezas ante el silencio de quienes deberían de estar levantando la voz. Colegios, las casas de estudio, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con las casas de estudio, los colegios especializados, el colegio de abogados? ¿Qué pasó? ¿Por qué no escucho las voces de ustedes levantando la voz por todo lo que está pasando en el país? ¿Qué ha pasado con el colegio de médicos, por ejemplo, cuando se empezó a dar, aquí alertamos de que se estaba dando a través de la inoculación el sangrado en mujeres embarazadas y no se alertó? ¿Qué pasó con los contrapesos de nuestro país? Yo creo que ya es momento de empezar a actuar, de levantar la voz, y definitivamente acá vamos a hacer un medio que vamos a publicar tanto el gobierno como el pueblo, pero nunca, nunca vamos a censurar al pueblo como lo han hecho otros medios de comunicación. Si esto le llega a algún periodista que no le gusta este lenguaje, recuerde, así como ustedes callaron la voz del pueblo, hoy también nosotros en el ejercicio de libertad de prensa, hoy le devolvemos micrófonos al pueblo para que puedan levantar la voz. Muchos de esos periodistas, les soy sincero, mira, si usted se metió a policía y le tiene miedo a las balas, se metió en una profesión incorrecta. Si usted es periodista y no busca la libertad de prensa, el derecho de ejercer su derecho a libertad de prensa, y ahí está, por unos 5, cumpliendo órdenes, analícese si está en la profesión correcta. Muchísimas gracias a ambas. No sé si quieren dar algunas palabras finales. Muchas gracias. Sí, yo de mi parte, como vuelvo a indicar mediante este medio, le insto al pueblo que nos está viendo y que vaya a considerar nuestro pronunciamiento a que defienda a sus hijos. Hoy, ya mañana es demasiado tarde, sus hijos valen mucho, son una riqueza para nuestro país, pero con la educación correcta, el enfoque correcto, que no los manipulen, que no les quiten su identidad, su razón de ser, el valor que tienen aquí en nuestro país como ciudadanos, son para el bien y bienestar de su patria, de su futuro. Así que yo les invito, y también de paso, denuncio toda violencia contra los niños, denuncio toda violencia contra los jóvenes, denuncio toda violencia que viene a atentar contra su razón de ser, y también denuncio la violación a la propiedad privada, y también denuncio el que quieran impedirnos nuestra libertad de expresión con enfoque correcto. Denuncio toda corrupción que quiera venir a opacar, como dice nuestro himno nacional, que vivan siempre el trabajo y la paz. Yo denuncio toda esa violencia y denuncio todo ese odio que nos vienen a imponer desde afuera, entidades y organizaciones que no corresponden a este país, y también denuncio que desde los poderes de la República se tiene que hacer ese trabajo de ética, de principios, de valores, donde realmente se dé a conocer que la verdadera función pública radica en hacerle el bienestar al pueblo, no en atropellar su razón de ser ni su valor principal, que es, como ser humano que somos, una persona con dignidad. Todos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, adultos, personas mayores, todos tenemos una razón de ser y un valor digno en nuestra sociedad, hasta que
pues así la vida se nos vaya ya a la tumba. Hasta ahí acaba nuestro propósito, porque después de ahí, pues hay que ver cómo nuestros países y nuestras generaciones siguen adelante. Entonces, yo sí denuncio toda violencia y todo lo que sea contrario a la ética y a los valores y que vengan a atropellar nuestro país, nuestra soberanía y nuestras libertades como Dios manda, como la naturaleza nos guía, los animales y todo aquello que nos rodea en bienestar y en armonía. Entonces, mi voz es contra toda esa violencia y todos esos daños y todos esos prejuicios y perjuicios que vienen a atentar contra nuestro país. Somos valiosos y nos vamos a dar nuestro lugar y tenemos el derecho a pronunciarnos contra esa indignación. Perfecto, doña Yesel. Agradecerle, don Gerardo, por esta gran oportunidad. Es muy valioso que nos haya dejado dar nuestra opinión y esperamos que el pueblo se levante mañana. Será tarde si dicen después, no veamos a nuestros hijos, nuestros nietos en la perdición. Muchísimas gracias de verdad y los esperamos mañana a todos con mucho amor. Así es, muchísimas gracias a todos. Esto fue una transmisión de CR Prensa, la prensa digital en Costa Rica. Recuerda que tenemos varias páginas donde usted vea nuestro logo, pues síganos ahí, donde vea nuestras transmisiones, ya que son grandes la cantidad de troles que nos siguen. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes.